so crazy. Lately, nothing seems to be going right. So low, why do you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, 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 for the love you bring won't mean a thing unless you sing, 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 sing. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Marca Coches en otro sábado en el que estamos aquí, un sábado frío, un sábado muy frío que hemos tenido toda una semana que de verdad yo no me la esperaba. Sí que es verdad que teníamos ahí la alerta, el aviso, pero todo lo que ha ocurrido, sobre todo yo diría en la zona noroeste, ¿no? del país, en la zona de Madrid, de Castillas, Galicia. Lógicamente, bueno, pues esos famosos temporales, ¿no? Que esperemos que vayamos dejando atrás, los ya conocidos como Joseph y Christine. Aquí, como hay que ponerle nombres, pues parece que nos llevamos hasta bien con ellos. Pero bueno, no nos han dejado estar muy tranquilos estas semanas, pero menuda la semanita que hemos pasado. Francis, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, la verdad es que ha sido muy completita, pero bueno, lo de la nieve ha sido entre cosas inesperado. Yo he estado metiéndome en toda la semana, la nieve del miércoles. Yo he estado metiéndome toda la semana para ver el tiempo y la verdad es que anunciaban, bueno, lluvia por la zona mía. Anunciaban lluvia, anunciaban viento y anunciaban el miércoles, por ejemplo, que amanecía con lluvia, pero luego a media mañana salía el sol. Y la verdad es que ha salido un poco el sol, o sea, salió un poco el sol, pero el problema que hay es que, claro, esa lluvia se convirtió en nevada y la verdad durante hora y media o 2 horas, pues la verdad es que ha tenido a todos los automovilistas con la cosa bastante complicada, ¿no? Ha habido por la zona de Torrelodones, hubo abandonos de coches porque la gente no podía circular, en fin, bueno, la que se monta siempre que las cosas no están perfectas, ¿no? Cuando llueve malo y cuando nieva peor. Bueno, pero bueno, yo entiendo que esto no va a seguir, no sé si va a haber más borrascas, pero esperemos que sean un poco más llevaderas, que no tengan ese problema de la nieve y sobre todo de las bajas temperaturas. Totalmente, aunque es verdad que estaba chequeando también el tiempo, ya es curiosidad, ¿no? Porque llevamos ya tanto tiempo sin casi ver el sol un día seguido, ¿no? Que no pedimos tanto, pero lo que sí que me llama la atención es que, ojo que yo lo miro en la zona de Madrid, que al final es donde nos toca, en este caso, a ti y a mí, Francis, un poco más de cerca. Pero cuidado que puede haber nieve también este domingo, mañana mismo, así que cuidado que podemos tener alguna que otra alerta también, sobre todo para la gente que esté conduciendo y cogiendo carreteras. Sí, ya sabes que el domingo de todas maneras es menos complicado, entre otras cosas porque hay menos coches en la carretera, es decir, el domingo te puedes quedar en casa. Cuando te tienes que trabajar, pues el miércoles pasado, pues la gente salió por la mañana y se encontró que sobre las 10 de la mañana empezó a nevar. Entonces, bueno, en domingo también es incómodo, pero bueno, como se mueven muchos menos coches, pues no creará o no crearía tanto problema de tráfico y los inconvenientes, ya digo, que tiene la nieve al no poderse circular, ¿no? Bueno, pues me gustaría saber también, preguntar a la gente, ¿no? Un poco que nos cuente cómo ha sido la Odisea, si a alguno le ha tocado, que seguro que sí. Al final no solo ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, también ha ocurrido en la zona de Castilla y León, Ávila, Segovia, Salamanca, Valladolid, incluso Burgos, es decir, prácticamente toda la Castilla entera y también en las zonas de el Alto Galicia. Por lo tanto, bueno, que nos escriba la gente a ver cómo lo han vivido, si les ha tocado parar en carretera, si han tenido que estar mucho tiempo más del esperado en viaje, que al final, bueno, pues es una cosa lógica. Esto lo decías tú, Francis, que cuando llueve malo, aquí todo el mundo se vuelve un poco loco cuando llueve, pues sí. Imagínate ya cuando nieva, que ahí ya sí tienes que bajar y mucho la velocidad y extremar mucho más las precauciones. Sí, que yo por lo menos cuando fue el martes pasado también me metí en un atasco también en la 6 y lo único que estaba haciendo era llover.
Pero bueno, ya sabemos que muchas veces con la lluvia la gente coge el coche y más que por el mal tiempo y bueno, y al final pues nos juntamos todos en la carretera. Pero bueno, ya digo que son temas muy manidos que pasan regularmente en cuanto se repiten estos incidentes, pues lluvia o nieve o tal, pues ya todo se colapsa y se vuelve más incómodo. Pero bueno, es normal. Eso es, totalmente. Dentro de la normalidad, oye, pues Sí, llevarla lo mejor posible, sí, que seguramente alguna todavía nos puede quedar, alguna borrasca más un tanto peligrosa en cuanto a lo meteorológico. Pero bueno, comentado queda. También, oye, recordar que pues hubo muchas carreteras, Francis, que quedaron cerradas, como por ejemplo una de las arterias principales de nuestro país, como, bueno, una no, dos, en este caso, como fue la A6 durante un tramo de la mañana y también la A1. Oye, por comentarlo también que es necesario, también luego alguna carretera autonómica de cada una de las comunidades afectadas, pero bueno, comentado queda, que nos escriba todo el mundo, aquel que lo tuvo que vivir de cerca, tuvo la mala suerte, oye, de tener que ir a trabajar, de tener que hacer un viaje, de volver a casa, de ver a un amigo, lo que sea, y le tocó toda esta borrasca de por medio. Y ya sabéis que nos podéis escribir donde siempre, marcacoches@radiomarca.com. Así que ahí os escribimos, ahí os leemos, vosotros nos escribís y nosotros os leemos. Así que, como siempre, el correo abierto para esta cuestión y para todas las que queráis. Por supuesto, como siempre, haciendo el servicio de información y de ayuda que hacemos cada fin de semana. Y por supuesto también que nos podéis escuchar en cualquiera de las plataformas de podcasting, Spotify, iVoox, Amazon Prime Podcast o Apple Podcast. Marca Coches con Francis Fernández y con Álvaro Mongil. Así que, como siempre, Francis, antes de comenzar por los propios mensajes, quería que tocásemos, Francis, dos temas que habíamos hablado de inicio, porque creo que son un tanto relevantes, sobre todo el de la tasa de renting, porque ya sabemos, Francis, que cada vez hay más en nuestras carreteras. Efectivamente, en el año 2025, pues el renting ha sido los vehículos matriculados con ese sistema de venta, de alquiler, pues han sido el 22,2% de los coches matriculados, es decir, está subiendo un 4,7 más que el año anterior. Vemos que todo el tema del renting está subiendo paulatinamente todos los años. La gente ya, tanto el renting de empresa como el renting de particulares, pues está subiendo muchísimo y es una señal de que hay personas que ya, el coche en propiedad no lo consideran. Intentan seguir, digamos, los designios o las recomendaciones de muchos de los analistas económicos que dicen que tener un coche es tener un coche en propiedad, pagar un coche, por decirlo de alguna manera, aunque lo financiemos, pues es un atraso que no deja de ser una fuente de un dinero que perdemos porque se deprecia muchísimo, mientras que un coche renting, pues digamos que por una cuota mensual, pues sabemos que vamos a tener un coche 4 años y luego otros 4 años cambiamos y tal, vamos a tener un coche siempre nuevo, no nos tenemos que preocupar de las averías, en muchos casos ni de neumáticos, con lo cual, es una manera de quitarnos una preocupación de encima, ¿no? Se nos rompe el coche y nos ayudarán. El coche llega a los 4 años y decidimos que lo cambiamos y nos vamos a otro y tenemos un coche más moderno y más seguro. Por lo tanto, es un sistema que nos puede cuadrar. Sobre todo le cuadra a los que tanto se está hablando ahora, que son los autónomos. ¿Por qué? Porque todas las cuotas, tú te compras un coche, matriculas un coche como renting, y esas cuotas, todos los gastos y todo lo que estás pagando por empresa te lo vas a poder desgravar, con lo cual prácticamente ya digo que el coche te va a salir, o sea, la inversión en el vehículo te va a salir rentable, no como a los que compramos el coche y pagamos X dinero al contado o con plazos, que lógicamente el coche lo sacamos del concesionario y ya tiene un valor menor y lógicamente cada año y cada kilómetro que hacemos pues se está depreciando, ¿no? Bueno, eso son formas de entender las cosas. Podríamos hablar también de la vivienda, que pasa lo mismo. En fin, son sistemas modernos que nos ofrece la economía y que parece que están teniendo muchos seguidores. Por ejemplo, hay que hablar también de que en este 22,2% de coches matriculados que han sido
121.048, pues como renting, el 34,4, 121.048 han sido coches diésel. Eléctricos han sido 20.136, un 5,7, y GLP 5.296 y gasolina 204.952. Es decir, en esta clasificación no sé ahora mismo yo lo que está sucediendo, porque solamente los coches de gasolina son más, la gente alquila más coches de gasolina y después coches diésel, eléctricos y de GLP, por ejemplo, como para hablar de otros sistemas de otras energías, pues están, la verdad, muy apartados. Yo entiendo que la gente, pues muchos de los que compran coches en renting, pues sobre todo por lo que vemos en diésel, pues hacen muchos kilómetros, y como dentro de 4 años lo van a cambiar y no tienen problemas a la hora de las averías o de tal, porque bueno, digamos que todo está cubierto por las garantías y por otros sistemas de seguridad en el pago y tal, pues al final no tienen tanto problema en irse directamente a un diésel, porque piensan, y seguramente con razón, que para hacer kilómetros por carretera y para viajar todavía son coches muy agradables y que todavía pues tienen una vida por delante bastante larga. Oye, pues una opción que siempre la hemos comentado, además, esto la hemos comentado en bastantes ocasiones, de lo utilizada que es ya en los últimos tiempos, y sobre todo de lo rentable que le salen a muchas personas, coger esta opción de alquiler temporal, Francis, yo creo que llamado claro, así, ¿no? del vehículo, realmente, al final traducido, pues es al uso. Yo voy a una de las empresas de renting, pues me hacen una oferta, el coche que quiero yo, el precio que me venga bien, en función del tipo de coche que compre, y bueno, me van a decir, pues usted paga una cuota de 350 o de 400 euros al mes, o de 2.000, porque bueno, hay coches de todo pelaje, ¿no? Y entonces yo empiezo a pagar y pago todo, yo sé que voy a estar pagando todos los meses, y en función del tipo de renting que sea, también en función también de la cuota que pague, evidentemente por el mismo vehículo, pues va a tener más servicios o menos servicios. Lo he dicho antes, hay generalmente la garantía pues corre a cargo del fabricante, porque generalmente son garantías extendidas a 4 años. Son también todo el tema de servicio de mantenimiento perfecto, porque yo no lo voy a pagar, lo voy a llevar al taller, me lo van a mantener perfectamente, porque a ellos también les interesa que el coche esté en perfectas condiciones para que a los 4 años, si lo devuelvo, sea un coche muy interesante para vender en el mercado de segunda mano. Y luego pues el tema de neumáticos, que entra o no entra, y el seguro también lo tengo pagado. Entonces, bueno, pues es un sistema que sí puede salir un poco más caro, pero la verdad es que yo muchas veces, en estos tiempos que vivimos, en los que todo es tan raro y tan inseguro a todos los niveles, pues es conseguir seguridad, y que vamos a tener un coche ahí pagando X todos los meses, pues a mí me parece que puede ser, ya digo, una solución muy importante, y sobre todo si nos lo podemos desgravar en la declaración de la renta. Totalmente. Al final son esos pequeños detalles que son los que claro, nos ayudan de verdad luego cuando miramos la cartera, lógicamente. Efectivamente. Pero bueno, oye, pues he comentado queda que esto es verdad que es una de las opciones, ¿no?, que hemos comentado en muchas ocasiones, que yo creo que es realmente útil. Y por lo tanto, pues oye, pues que todo el mundo que pueda, o que lo esté pensando, que valore esta opción, porque, oye, no es una cosa nueva, lógicamente, ya la conocemos muchos de nosotros, y esperemos que muchos de vosotros también, y oye, pues que sea una forma también de poder, ¿por qué no?, ir moviéndote más a la hora de ver vehículos. Francis, sí. Hay muchas empresas empresas de coches, digo, te vas a un concesionario y te va a ofrecer un renting, porque tienen ya apalabrado renting con las grandes empresas del sector. Pero si no, también te fijas en un coche, te vas directamente a la empresa de renting, y la empresa de renting te va a decir cuánto te cuesta ese coche matriculado y tal, y te hará otras ofertas de coches que tenga, que puede ser interesantes, ¿no? Entonces, ya digo, a coche nuevo estoy hablando. Entonces, bueno, pues a mí me parece, ya digo, que es una opción que debería comprobarse y compararse con el sistema habitual de compra de vehículos. Pues comentado queda este primer tema. Ahora sí, Francis, vamos a los oyentes que nos han escrito varios mensajes. Ya lo sabéis,
todos donde nos tenéis que escribir, en marcacoches@radiomarca.com. Así que ahí os leemos a todos vosotros. Nos escribe Manuel con una consulta que, bueno, es una consulta, Francis, entre comillas, porque vienen 3 vale. incluso, es un 3 en 1. Nos dice: felicitares por el programa. Stop. Quería plantearos varias consultas. Voy por una en una, Francis, así vamos resolviendo poco a poco. Venga. La primera de ellas, nos dice Manuel: actualmente tengo un Ioniq de 2017 con 135.000 kilómetros. Todas las revisiones pasadas en la casa oficial, ya que la garantía caducó hace años. ¿Es recomendable que siga pasándolas en la casa oficial o puedo buscar ya otros talleres? Esa es una gran pregunta. En teoría, las revisiones, hubo un cambio muy importante hace unos años que ya nos permitía pasar las revisiones en talleres que no eran de la marca, es decir, se evitaba un poco el monopolio de que una marca X pues obligue a todos los vehículos a pasar las revisiones por sus talleres a coste, si no jugando con la garantía, es decir, si no lo pasábamos pues podíamos perder la garantía. Ahora ya eso está solucionado, podemos pasarla en cualquier taller que esté, digamos, que pueda pasar esas garantías, que tenga suficiente pelaje o la suficiente categoría o los medios o tal para pasar determinada garantía. Los coches ahora mismo son muy complejos, el mantenimiento es muy complejo en el sentido de que los coches eléctricos pues tienen su tipo de mantenimiento, pero bueno, a todo se aprende y hay ya ahora mismo talleres o redes de talleres que sí te pueden hacer el mantenimiento. Bueno, no lo sé, es que esos son cosas tan personales. Hay gente que le gusta ir al concesionario, a que lo ha comprado y lo lleva siempre allí y hace las revisiones, y aunque en teoría le va a salir, bueno, en teoría no, en la práctica le va a salir un poco más caro, pues bueno, tienes una relación pues un poco como iba a decir el peluquero, como cualquier otro gremio. A mí me gusta ir a tal sitio, a tal comercio, a tal tengo una relación y bueno, ahí porque me sale barato, porque me cae bien la tienda, porque tienen buen género, por lo que sea. Y el tema del automóvil pues pasa un poco lo mismo. Si tienes un conocido que te ha tratado muy bien con el coche, que no es un concesionario oficial, pues y puede pasarte las garantías, el mantenimiento, pues a lo mejor te lo puede hacer, cambiar el aceite y otras cosas de pequeño nivel. Pues todos los talleres son capaces de hacerlo. Es decir, ¿no? Para cambiar un aceite, unas pastillas, unos frenos, un líquido de refrigerante, es decir, e incluso también, que me consta que muchos talleres privados están poniéndose las pilas y están invirtiendo y aprendiendo lo que es el coche eléctrico, cómo se puede reparar, qué es lo que falla, para tener un conocimiento profundo de lo que es el coche eléctrico y de su mantenimiento y sus averías. Pues bueno, pues también podemos llevarlo. O sea, quiero decir con esto que no porque sea un taller privado lo va a hacer peor, y que bueno, que es una elección totalmente personal del tipo de taller que le queremos llevar, ya digo. Hay mucha gente, yo conozco mucha gente que lo que hace directamente es quitarse de líos e ir al concesionario oficial. Bueno, es una posibilidad. Yo no sabría decir cuál es mejor. Evidentemente un concesionario oficial conoce sus coches porque solo toca esos coches. Un concesionario de SEAT está harto de tocar SEAT y no toca Renault. Entonces, bueno, pues digamos que sus mecánicos, el conocimiento del vehículo es mucho más profundo o más rápido, por decirlo de alguna manera, que si llevas a una persona que toca Renault, toca Toyota o toca Ford. Pero ya digo que eso es una lección, yo entiendo, muy personal. Hombre, es verdad que esto es una cosa que, Francis, siempre solemos recomendar, ¿no? El hecho de acudir a la casa oficial, que siempre suele ser una señal, no sé si decir inequívoca, de que ocurran las cosas. Hay veces que lógicamente no te saben dar respuesta, pero que normalmente, oye, pues al final es el lugar donde se puede acudir con mayor asiduidad, por el hecho del conocimiento, como tú decías, del propio vehículo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo ejemplos de gente que lo ha llevado al concesionario y luego acaba en un taller particular y le han solucionado el problema. Ha encontrado el problema, el fallo. Después de ir 2 o 3 veces al concesionario, ha dicho, oye, ¿qué le pasa? Y ha ido a un taller no oficial y se lo han solucionado.
En fin, hay ejemplos para todo y al contrario, por supuesto. Pero bueno, pero ya digo que para mí es una porque yo creo que hay gente satisfecha en los dos campos. Es decir, hay gente satisfecha que lo está llevando al concesionario y está muy satisfecha, y hay gente también que lo está llevando al taller, a eso que decíamos, el taller de barrio, que a mí no me gusta llamarle taller de barrio porque parece que no tienen que con eso estamos diciendo que no tienen la formación, no tienen los conocimientos necesarios. No, o sea, pueden tenerlos. Entonces hay talleres de barrio que son estupendos y que pueden mantenerte el coche perfectamente y sobre todo solucionarte los problemas que te surjan con total rapidez y total seguridad. Que yo creo que aquí es que no hay, quiero decir, no hay una respuesta, no hay una respuesta clara de decir, oye, siempre aquí o siempre allí. Yo creo que aquí esto es totalmente de acuerdo con lo que decías. También tengo un conocido, ¿no? Del hecho de que, oye, tengo un problema aquí, que la casa oficial me dice una cosa y que luego voy a otro taller y me dicen otra, lógicamente, sí, ¿no? Sí, Yo creo que hay veces que también hay que saber contrastar un poco la información, como nos toca hacer a nosotros en nuestro trabajo. Bueno, pues lógicamente cuando te toca intentar solucionar un problema de esta índole más personal en el vehículo, pues lógicamente también es mejor varias opiniones que no solo una única. Bueno, pues solucionada esa primera consulta. Solucionada, ¿no? Entre comillas. Entre comillas. Sí, no la hemos solucionado. Contada efectivamente. queda. La segunda que nos traslada Manuel nos dice: quería mostrar también mi descontento con los consumos falsos, entre comillas, de los coches híbridos que te venden en la televisión y en concesionarios, ya que son muy superiores a lo indicado. En mi caso, por trabajo hago alrededor de unos 90 kilómetros diarios, siendo el 70% en autovía y el resto en ciudad. Actualmente estoy conduciendo un Renault Clio de gasolina de unos 75 caballos, que hace una media de consumo muy por debajo de mi híbrido. Y es una cosa que me da bastante que pensar. Bueno, que entiendo que comparándolo con ese Ioniq bueno, vamos a ver. De toda la vida, aquí no nos habrán oído decir otra cosa. Los consumos eran totalmente equivocados. Es decir, no se puede hacer, digo equivocados en el sentido de que no son los reales, no digo que los hayan hecho y los hayan hecho mal. Se hacía en el laboratorio. En el laboratorio se pretendía, digamos que copiar todas la altura, la presión atmosférica, temperatura, en fin, una serie de parámetros, y todos se medían igual. Pero claro, el coche tu coche no lo conducimos en esas condiciones todo el tiempo. Las condiciones cambian. Pues el miércoles pasado nevó, no es lo mismo conducir un coche con lluvia, no es lo mismo conducir un coche con neumáticos con baja presión, no es lo mismo conducir un coche de una persona u otra. Es que eso también influye y mucho en los consumos de combustible. Entonces, ¿qué pasa? Que de toda la vida, pues esos consumos homologados, ese consumo de ciudad, de carretera y combinado, pues eran no quiero decir falsos, pero no se ajustaban a la realidad. O sea, con los nuevos sistemas de homologación WLTP, lo que se ha buscado es imitar, tratar de ajustar ese funcionamiento en laboratorio, ajustarlo más a lo que podría ser un funcionamiento en carretera. Pero indudablemente tampoco se ha conseguido, y mucho menos con los híbridos enchufables, que ya hemos visto que te dan unos consumos verdaderamente ridículos. Y también pasa lo mismo que con los híbridos. Hay un matiz en el tema de los híbridos. Evidentemente él está hablando de un Clio de 75 caballos, un coche que por carretera, pues bueno, anda bien, pero le costará trabajo, sobre todo si lo cargamos, y entonces da un consumo y dice que le consume menos que el híbrido, que su híbrido. No habla del coche que tiene, el suyo personal. Bueno, pues lo que yo le voy a comentar es que evidentemente un híbrido convencional es un coche que pesa mucho más y es un coche que de siempre en carretera consume más que en ciudad. Todo lo contrario que le pasa al Clio. El Clio, con esos consumos que dice que son buenos, que le gustan, pues seguramente lo mete en ciudad todo el día y los consumos se dispararán, mientras que en el híbrido lo va a disfrutar. Es decir, son dos conceptos diferentes, que por eso cada vez es más importante pensar, definir
cuál va a ser el funcionamiento del coche, en qué condiciones se va a mover. Ciudad, carretera, vivimos en, por ejemplo, Asturias y hacemos mucha carretera de montaña, vivimos en Castilla y el terreno es más plano y no hacemos autovía o carreteras normales, pero en terreno muy plano, con lo cual eso quiere decir que las condiciones están cambiando y lógicamente los consumos también, pero que no tenga duda de que todavía no hemos encontrado un sistema que copie el consumo real, que nos dé el consumo exacto real del coche, porque además de influir todas esas cosas que hemos dicho, el viento, la orografía, la presión de los neumáticos, todo lo que incluye al automóvil, también hay una peculiaridad que la gente no tiene en cuenta, que es la conducción. Es decir, el conductor que se puede cuidar de tener el coche en perfectas condiciones de neumáticos, de presión y de tal y todo esto, bueno, pues el mismo viaje que lo hace un viaje determinado en las mismas condiciones y el mismo día, con un coches similares, seguramente un conductor gastará más que otro, por muchos motivos. Por manejo de la caja de cambios, y en la caja de cambios automática también, en fin, cómo toma las curvas, cómo frena, en fin, una serie de circunstancias que nos hacen que haya gente que sus coches consuman muy poco y otros conductores pues que siempre se están quejando de que todos los coches que han tenido consumen mucho más que lo que marca la marca, el coche en concreto, que es cierto en los consumos homologados, pero también tenemos que sumar esa parte en la que influimos con nuestra conducción en el consumo de combustible. Hombre, esto siempre es curioso, ¿no? El hecho de cómo puede influir tanto, ¿no?, un tipo de conducción u otro, ¿no? Yo creo que aquí es cuando se ven las realidades, ¿no? Yo puedo entender, o puedo llegar a entender, lógicamente, lo que quiere decir, ¿no?, al descontento con los consumos falsos, ¿no?, entre comillas, como tú comentabas, Francis, que nos decía nuestro oyente Manuel, pero claro, tú compras una cosa y al final, claro, a ti te venden una cifra, ¿no?, de decir, X por el litro consumido, ¿no? Sí. Es decir, sí. que al final tú lo compras sabiendo y un poco ciñéndote a, bueno, yo voy a hacer este gasto, entiendo más o menos lo que yo me puedo gastar luego, ya no solo en la inversión que hagas de inicio con el vehículo, sino la que tienes que hacer cuando ya estás usando el vehículo. Lo que sí afirmo y lo que sí digo es que que dos coches diferentes, los consumos homologados de dos coches diferentes, me valen como fiel para comprar uno u otro. Es decir, imagínate, un coche X consume 5 litros homologados y otro coche Y consume 5 litros y medio. Bueno, pues esa diferencia sí me la creo, que va a haber medio litro. Pero en consumos homologados, es decir, que el coche Y va a gastar más que el X, seguro. Pero otra cosa es que cuando yo conduzca uno u otro, además de todas las condiciones de la carretera y de todo, a lo mejor los consumos se invierten. Pero porque estamos metiendo unos elementos añadidos que no están controlados o que son muy diferentes a aquellos en los que se hizo esa prueba en laboratorio. Entonces, bueno, pues eso es lo que digo. O sea, a mí me vale para comprar el coche. Lo mismo que me dicen, este me cuesta más y este me cuesta menos, que es una cantidad que dices, pues este me cuesta 30.000 y este otro me cuesta 25, pues lo mismo podemos decir de los consumos. De esos consumos homologados, comparar consumos homologados con consumos homologados. Pero no podemos extrapolarlo luego a que cuando compremos el coche y salgamos a carretera, evidentemente los consumos van a ser mayores, pero ¿cuánto mayores? Bueno, pues cuánto mayores es en cuestión de lo que influye las condiciones climatológicas y la manera de conducir el coche. Esto las marcas, Francis, antes de pasar con la última cuestión que tenemos, sí, ¿no te dejan hacer también una prueba de manejo de conducción? Es decir, para saber un poco cómo puede ser pues tu forma de conducción, adaptarse también un poco a lo que tú vas a consumir. Esto no te dejan, ¿no? Yo entiendo que las marcas de coches te dejan el coche para que te des una vuelta para cuando vas de prueba, pero vamos, es una prueba pequeña, una prueba en la que puedes comprobar a lo mejor, bueno, pues cómo, si estás a gusto en el coche, cómo empuja, cómo no empuja, en fin, si es un coche ágil o es un coche... pero otras cosas yo entiendo que no. Yo entiendo que no te van a dejar hacer X kilómetros o 1000 kilómetros para que en esa cifra, digamos, de 1000 kilómetros puedas medir los consumos. No. Pero insisto en que los consumos van a ser
siempre que yo conduzca un coche, cualquier persona, no digo, van a ser superiores, los consumos van a ser superiores a los homologados. Pero sí me vale como base de comparación, porque todos están medidos con el, por decirlo de alguna manera, con el mismo metro. No es un metro que tenga 5 milímetros o 3 milímetros más por dilatación. Todos están hechos en las mismas condiciones. Con lo cual, si un coche me gasta 5 litros y otro me gasta 5,5, puedo decir que el de 5,5 gasta más que el de 5 litros. Bueno, pues esto es otro tema. Esto es que es un tema muy complicado. Sí, es verdad, es un tema importante. Es muy complicado. Lógicamente, al final, siempre miramos a la parte del dinero. Y yo creo que esta es la parte, Francis, no un poco más opaca y que es más difícil de saber. Es un problema que porque es lo mismo, salvando las distancias, que si compramos en una tienda y el kilo en una tienda, pues en una marca, imagínate, el kilo en una marca pues pesa 990 gramos y en otro pesa 1100. Pues bueno, pues es un poco eso, ¿no? Decir, bueno, si usted me está vendiendo un coche, cuando salga a carretera, ¿por qué me gasta más? Si usted me está vendiendo un kilo, ¿por qué no pesa 1000 gramos? No quiero que me pese ni más ni menos, 1000 gramos. Pues bueno, pues que no pasa eso con el peso, pero con los coches pues sí pasa. O sea, es decir, yo cojo un coche en un concesionario, salgo a carretera y si consigo las cifras homologadas o bajar las cifras homologadas, es porque las condiciones han sido todo cuesta abajo y con el pie levantado, porque si no es muy complicado ni siquiera imitar las cifras homologadas. Está claro que las marcas aquí ninguna perdona nada, ni lógicamente aquí nadie es tonto. La Unión Europea, pues con sus sistemas de homologación, pues lo que intenta un poco es tratar de hacer tabla rasa y de que todos tengamos una base de consumo, pero evidentemente es que es muy difícil y yo diría que imposible, ¿no? El hecho de hacer, nosotros cuando hacíamos pruebas, pues procurábamos medir los consumos en el mismo día, no hacíamos una prueba de un coche hoy y otra prueba mañana, sino que íbamos con todos los coches, los 2 coches en la comparativa, los 3 coches que llevábamos, pues los hacíamos uno detrás de otro y íbamos a la misma velocidad en todos los tramos, un tramo a 90, otro tramo a 120, cuando yo lo hacía, que no había radares, pues hacíamos tramos a 140, a 160, y entonces, bueno, pues luego paramos a la gasolinera con un protocolo que teníamos de tratar de levantar el coche, en fin, cargábamos el coche y ahí nos salía el consumo en esas circunstancias, y luego pues hacíamos una media y sacábamos el consumo total, pero ya digo que hacíamos la prueba en las mismas condiciones, o sea, para que si un día hacía viento, pues hacía viento para todos, y si hacía mucho calor o mucho frío, pues hacía mucho frío o mucho calor, y por supuesto con las presiones a lo que mandaba el fabricante, ¿no? Entonces, bueno, en esas condiciones pues sí, pero el resto, el común de los mortales, pues no puede coger los 3 coches o 2 coches y hacer una prueba y decidirse por el que menos consuma, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, pues contada esa, mira, te hago la última cuestión que nos traslada Manuel, que nos decía, estaba valorando también la posibilidad de cambiar de coche. Y quería preguntaros exactamente por el St. John Rexton, el de 200 caballos y diésel. Os pregunto, ¿es una buena opción comprar un diésel de estas características? Porque claro, busco otro tipo de VH similares o busco otro tipo similares de gasolina. El consumo se va a disparar si es así y no necesito etiqueta. Bueno, yo el resto nada más es el he conseguido y he bajado con él. A mí me parece un coche de primer nivel con una relación precio-prestación y calidad muy, muy conseguido. Y además el coche tiene un comportamiento de todoterreno un poco en carretera porque tiene esos movimientos parásitos del eje trasero, pero el coche va de miedo, se puede circular a muy buen ritmo y luego encima tiene una ventaja que no sé si nuestro oyente la valorará, y es que es un coche para salir fuera del asfalto. No es un todoterreno, no es un SUV como puede ser un Audi A6, por ejemplo, a ver si lo digo, un Q3, un Q4, un Q5. No, va a ser, es un coche que va a poder salir fuera del asfalto con bastante garantía, ¿no? Entonces, bueno, con su reductora, eso, a mí me parece que es un coche muy a tener en cuenta a la hora bueno, he dicho reductora y me parece que me ha podido el entusiasmo, porque no lo tengo claro, pero vamos, pero el coche, ya digo, que para viajar se viaja bien, no es un coche que gaste poco gasoil, porque gasta un poquito de gasoil, estamos hablando en carretera, yo quiero recordar que me gastó alrededor de 8 litros y medio, pero la verdad es que a todos los niveles, en cuestión de equipamiento y tal, a mí me parece un coche muy, muy, muy importante, vamos.
De todas maneras, ya no es San John, que le tengo que decir, ha dicho San John Reston. Sí. Ahora mismo es KGM. No. O sea, que ya la marca, Es verdad. la marca no, lo digo por el oyente, porque bueno, cuando seguramente no encontrará concesionarios San John, sino que se tendrá que ir tendrá que buscar un concesionario que es KGM, ¿no? Que es el concesionario, vamos, la marca que ahora mismo, bajo la cual se venden ahora mismo ese tipo de ese coche, vamos. Ese Yo coche, había caído, y otros muchos. Yo había caído también ahí en la trampa. Sí. Es verdad que, oye, pues al final como están cambiando que si nombres, que si bueno. modelos, que si Bueno, nos llegan nuevos nombres de otros, por ejemplo, las marcas chinas nuevas. Es decir, al final yo entiendo el cambio, entiendo la adaptación que tenga que ser poco a poco, pero bueno, que luego, a modo aclaratorio, tú buscas San John en internet y lógicamente te sigue el primer saliendo. link que te sale es KGM España. Es decir, Te que sigues, al final el cambio te lleva a ello. El Torres también es un buen coche, o sea que bueno, que en ese sentido pues hay la gama tiene KGM tiene una gama bastante importante de vehículos, y ya digo, o sea, bueno, con la marca o con la empresa KGM, que ha sido la que ha metido dinero en la marca San John, pues bueno, pues las cosas yo creo que le están yendo bastante bien a nivel de ventas y sobre todo a nivel de desarrollo de producto. Bueno, pues comentado queda del KGM, del Rexton, ya no del San John, y bueno, y otras tantas cuestiones que nos trasladaba Manuel. Da gusto, oye, que al final la gente, pues oye, tenga muchas cuestiones, nos las trasladen y a lo más rápido que podemos nosotros la intentamos responder. Más cuestiones que tenemos por aquí. Francis Ernext, que nos escribe con el siguiente asunto: aparcamiento remoto, que ya nos ha llegado también algún que otro correo que hemos ido respondiendo estas últimas semanas sobre cómo quitar la ayuda, bueno, pues imagino que irá por aquí también nuestro siguiente mensaje. Nos dice: os oigo cada domingo y me gustaría haceros una consulta. Muchas veces tengo problemas para acceder o salir del coche una vez aparcado, ya que los coches cada vez son más anchos y tanto mi plaza de parking como las plazas públicas se quedan estrechas. He visto que hay algunas opciones, como el aparcamiento en remoto, que sales del coche y lo diriges desde fuera del coche, con el móvil o con el mando a distancia hasta aparcarlo. Según he visto, los coreanos tienen esta opción incluida, en algunos modelos, claro, con el mando a distancia, y por ejemplo el nuevo T-Roc también lo anuncia con una app del móvil. Me gustaría saber qué opinión tenéis de este tipo de funciones y si hay más coches o más modelos que conozcáis que también lo lleven y conociendo su funcionamiento. Bueno, yo sé que BMW lo tiene. BMW tiene el tema del coche, que no solamente lo aparca, sino que también lo saca del aparcamiento. Y entiendo yo que todos los coches que ha mencionado nuestro oyente, pues tienen esa doble función, la función de meterlo en un aparcamiento en batería cuando no cabemos, o sacarlo del aparcamiento en batería, para que lo saquemos más cómodo. Y seguramente lo pueden hacer. Yo no sé si BMW lo hace mediante el mando a distancia, porque tiene unos mandos a distancia que son parecen móviles, el teléfono y smartphone, o lo hace mediante el teléfono, que también se puede hacer mediante el teléfono. Sé que hay muchos coches chinos que te aparcan el coche solo, sé que lo hacen también, bastantes coches chinos lo tienen, ¿no? Bueno, a mí me parece que es una función interesante, ¿no? Todo lo que sea facilitar la maniobra, pues perdiendo el miedo a que el coche se vuelva loco y que se pegue un golpe, que yo defiendo que no se va a pegar ningún golpe ni se va a rayar, porque el coche, como todo lo que hace, lo que decimos en muchas ocasiones, las máquinas, pues por desgracia lo hacen mejor, no tienen fallos como podemos tener los humanos, ¿no? Las máquinas o funcionan o no funcionan, o se paran, ¿no? Entonces, en este caso ya digo que a mí me parece buscar un coche de estos, y ahora mismo no tengo en la cabeza cuántos puede haber en el mercado, sé que hay bastantes, incluso, bueno, muchísimos coches ya estaban aparcando en batería en línea con nosotros dentro, pero hay coches también que lo pueden hacer sin que nosotros estemos dentro del coche, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, es cuestión de buscar y de ver, que es una opción para mí interesante. Cada vez los coches en ese sentido están mucho más automatizados, los podemos arrancar a distancia con el mando a distancia o con el teléfono, podemos incluso calentarlos un poquito antes para que cuando lleguemos al coche el coche esté caliente, en fin, un montón de cosas y todas y más las que surgirán, ¿no? en un futuro. Me parece un buen sistema, sobre todo, además,
tiene mucha razón nuestro oyente en que los parkings cada vez son más pequeños y los coches cada vez son más grandes, y al final ya tenemos unos problemas para bajarnos de los coches cuando aparcamos en batería en los parkings, en los centros comerciales, que es espectacular. Vamos, hay muchos coches que tenemos que buscar la plaza más grande, no la plaza que haya libre. Y como hay veces que en los parkings eso es misión imposible, pues dar vueltas y dar vueltas. Así que, bueno, una misión complicada. A mí me suena, no sé si es exactamente este tipo de ayuda, lo del aparcamiento remoto, pero también me suena, Francis, no sé si a ti te suena, en Renault. Que en Renault yo creo que sí que tiene una opción de poder aparcarlo de forma automática, pero lo que no sé si de forma remota. Hay muchísimos más coches que te permiten aparcar el coche contigo dentro. Muchísimos coches. Pero menos los que te permiten salirte del coche y sacar el coche andando de una plaza de garaje. Entonces, de esos son bastante menos, por eso no le puedo dar relación. Del otro hay un montón, muchísimos coches ya llevan el sistema de parking automático, que muchas veces en coches de categoría va de serie, y ya digo que en el caso de que nosotros no queramos estar dentro, pues no hay tantos, no hay tantos, porque bueno, digamos que la electrónica es bastante más complicada. Pero vamos, ya digo que perfectamente, o sea que existe y que suelen ser coches de categoría, es decir, con esto estoy diciendo que son coches que tienen un precio, pero bueno, ya digo, yo he estado viendo algunos vídeos de China. Y bueno, te bajas del coche y el coche das una tecla y el coche se aparca. Lo dejas al lado de la plaza y el coche se aparca. Tiene que reunir una serie de condiciones, pero vamos, lo de meter el coche en una plaza y sacarlo, lo dejas enfrentado y lo va a hacer el coche sin problemas. Nos ahorraría muchos enfrentamientos también, con la gente que tarda mucho en aparcar, cuando uno no sabe aparcar bien y oye, que voy, que lo voy a dejar aquí, no entra, pero que aquí me quedo. Bueno, pues oye, si esto puede ayudar también, bienvenido bueno, sea, Lo de aparcar en línea ha sido una ventaja para, como tú dices, para muchas personas, por lo que sea, o coches que son muy raros también, que hay muchos coches que son muy difíciles de controlar si no tienen la cámara trasera, son muy difíciles de controlar. Entonces, bueno, pues oye, y que hay gente que se puede conducir, pero que no se le da bien aparcar. Efectivamente. Que hay muchos casos así y no pasa nada. Eso, pero bueno. Pues comentado queda. Te voy a hacer una última, Francis, porque me suena que también otro oyente nos la trasladó hace unos meses, no recuerdo cuántos, pero sobre los coches familiares, ¿no? Los típicos las multivans, las Ford Tourneo, este tipo de coches. Mira, nos la traslada José Javier, que nos dice, a ver si me podéis ayudar a solventar la duda, ya que por ampliación de familia tengo que comprar coche este mes. Estoy interesado en la Volkswagen Multivan Life híbrida del 25 y en la Ford Tourneo Custom híbrida también del 2025. Me gustan las dos y de los dos tengo pros y contras, lógicamente. A favor de la Ford está el motor de toda la vida, atmosférico, sin problemas de turbo. La caja de cambios es automática, bastante más sencilla y con una mayor amplitud de los asientos traseros. Y a favor de la Volkswagen, la autonomía en eléctrico, una tecnología más moderna, pero debido al desembolso me gustaría tener un coche para muchos años. No sé cuál me recomendaríais y añado, el precio no me importa. Ya, bueno, complicado está. O sea, está hablando de dos coches que tienen calidad en ese sentido. Y yo en el tema por la Multivan, la Multivan tiene más experiencia. Volkswagen tiene más experiencia en ese tipo de vehículos. Estamos hablando de la Caravelle, por decirlo de alguna manera, pero que es una furgoneta que, entre comillas, cuando hablo de furgoneta yo no es ni muchísimo menos en tono despectivo, porque la Multivan es un aparato que tiene un interior y además lo puedes equipar con una moqueta de 3 centímetros, con asientos estupendos, o sea, puede ser un coche de lujo. Fuera mucho más elevado que muchos coches turismos, berlinas de marca premium. Y luego el Tourneo, pues bueno, es este sí se le nota un poquito más, no tiene unos interiores tan lujosos, pero también me consta que el precio, con ser los dos elevados, pero el precio es un poquito más económico. La Tourneo
tiene unas características a nivel de ¿cómo te iba a decir? A nivel de motor, que yo creo que los motores son algo mejores que en la Multivan. Tiene un motor diésel, que es un motor, me parece, vamos, la Tourneo, la pequeña, la intermedia, por decirlo de alguna manera, tiene un motor diésel de 130 caballos que es una maravilla, o sea, lo digo yo porque yo tengo la posibilidad en la familia tenemos un Tourneo, que digo yo, con el motor en vez de 130 a 120 caballos, y la verdad es que es una maravilla el motor, lo bien que va. Entonces, bueno, pues yo creo que de motores, bueno, a lo mejor tiene alguna ventaja Ford, pero sin duda en el resto de cosas, pues la Multivan a mí me parece un coche de una vez, ¿no? Y desde luego bien puesto en carretera también, con un buen comportamiento, y muy buenos cruceros se pueden hacer. Y ya digo que la diferencia es el precio. Yo entiendo que la Multivan es un poquito más cara que la Tourneo, y ya digo que cualquiera de las dos le valdría, porque espacio tiene, ¿no? Si él ya sabe un poco lo que tiene a favor y en contra, un poco más sencilla, sí, me parece que tanto la una como la otra me parece que llevan el cambio DSG, o sea, uno el DSG y el otro lleva el cambio de doble embrague, que no es. Y vamos, yo la verdad es que no sabría decirle. Yo en principio me compraría la Multivan por aquello de que es, por decirlo de alguna forma, más coche a nivel de suspensiones y tal, más monovolumen que la otra. Pero cualquiera de las dos nos va a dar un resultado estupendo a la hora de viajar. Bueno, pues al final le dejamos la pelota en el tejado sí, es que es complicado, del oyente. Claro, sí, claro. Es complicado. Bueno, pues oye, pues que nos diga un poco José, al final también sabiendo un poco de pros y contras, ¿no? que puede tener, pero bueno, oye, al final un poco te has mojado, que al final has dicho que la Multivan es un poco más de coche, así que yo creo que un poco los tiros sabemos por dónde pueden ir. Sí. Así que contestada queda la cuestión de José, que nos hacía por el correo electrónico que tenemos, marcacoches@radiomarca.com. Así que la semana que viene os seguimos leyendo, que tenemos también ahora 5 minutitos, poquito más, Francis, para cerrar el programa. ¿Y por dónde lo cerramos? Pues mira, ha hablado un oyente con el tema del T-Roc. El T-Roc es un coche que lo tengo en el Volkswagen T-Roc, lo tengo en el tintero, y como estos últimos días, pues estos últimos programas, pues la verdad es que nos quedamos con cosas de más de conducir, más de carreteras y de tal que de coches. Pues mira, el T-Roc es el líder de ventas de Volkswagen y está situado en muy buena cifra, en muy buen lugar en las ventas totales de matriculaciones totales en España. Pues está la segunda generación, empezó a venderse a finales del año pasado, y ahora mismo está ya pues prácticamente a nivel de crucero en el tema de ventas, ¿no? Es la segunda generación, como he dicho, que es un segmento por debajo del Tiguan. El coche no es que sea barato, pero sí la verdad es que nos da bastante. El cambio que ha habido en esta última generación coincide un poco con el frontal que tienen los coches eléctricos de la marca, una línea con el logotipo en el centro que creo que va iluminado, me parece que va iluminado. En los eléctricos sí, en este lo dudo ahora, pero bueno, pero tiene un frontal mucho más estilizado, han metido más entradas de aire por abajo, porque evidentemente es un coche que necesita la refrigeración, que no necesita tanta refrigeración, mucha más refrigeración que la que necesita un coche eléctrico. Los eléctricos refrigeran un poquito las baterías. Y bueno, es un coche que ha crecido también 12 centímetros más, ahora tiene 4,35, con lo cual se traduce en 30 litros más de maletero, 475, y en una habitabilidad un poquito mejor a todos los niveles, sobre todo en las plazas traseras. Ya he dicho que copia el diseño de los eléctricos, y se ha sofisticado mucho más en todos los aspectos, ¿no? Para mantener un poco esa hegemonía, ¿no? Ahora es bastante más práctico y versátil. Pasa de utilizar botones convencionales y
todo lo utiliza, que no son táctiles, utiliza botones convencionales, porque bueno, ha habido muchas quejas en este sentido, en el que en la cámara, en la pantalla central tenemos que hacer muchos toques para pasar los diferentes menús. Entonces, de esta forma, pues la marca ha decidido que hay determinadas funciones básicas en las que vuelve otra vez a los botones. Tocamos un botón y estamos ya haciendo la función, que el coche haga la función que nosotros le solicitamos. Se venderá con 4 motores, otra cosa importante que se me olvidaba, el cambio pasa a la columna de dirección, es decir, los coches automáticos, las versiones automáticas, que pues tenemos un mando en la columna de dirección para evitar que te tocar en la bandeja central, en la consola central, y lo pasamos al volante, con lo cual tenemos más espacio de poner cosas en esa bandeja que separa los 2 asientos delanteros. Se vende, ya digo, se venderá solo con motores electrificados, no va a tener diésel, pero sí va a tener un híbrido turboalimentado, ¿no? Se accede mediante un 1.5 TSI de 116 caballos o 150 caballos y cambio de DSG en combinación de 7 relaciones. Habrá en un momento, llegarán próximamente dos versiones híbridas y también versiones híbridas enchufables, y por supuesto una versión R de elevadas prestaciones, tracción total y tracción total, un 4Motion, eso a lo largo de este año. Y también llegará un 2.0 TSI que también será, el 2.0 TSI que también será mild hybrid, o sea, tendrá un sistema de hibridación suave. Los precios, pues ya digo que bueno, tiene bastantes acabados y tiene los precios van desde 34.285 euros a 42.400 euros. Bueno, es dinero, porque es dinero, pero bueno, ahora mismo el coche es mucho más práctico y hemos ganado en amplitud interior, con lo cual va a ser más práctico para viajes, y también con un maletero de 475 litros que da un poquito para más. A mí, por la experiencia que he tenido de gente cercana con el Volkswagen T-Roc, de verdad que yo creo que realmente contentos, todos aquellos que lo han tenido, que ha pasado por sus manos. Creo que es una elección para alguien que se lo pueda estar pensando. Francis, yo no sé si estás conmigo, sí. Que de verdad que es que vale para todo. Y es una realidad. Vale para absolutamente todo este coche. El Tiguan estaba por encima y se ha ido a un precio ya estratosférico. Y luego el T-Cross, que sería, digamos, el clónico del Skoda Kamiq y del Seat Arona, pues se puede quedar un poquito escaso, sobre todo a nivel de maletero y también de motores, porque bueno, lógicamente este coche ya con el motor de 150 caballos, pues es un coche que nos va a permitir viajar a cruceros importantes y muy bien además, o sea, y sin que los consumos tampoco se disparen mucho, ¿no? Entonces a mí sí, efectivamente, no me extraña que sea, digamos, el sucesor del Golf en lo que respecta a ser líder de ventas, ¿no? Totalmente, ahí totalmente de acuerdo, porque yo creo que lo que te ofrece es muy cercano a prácticamente, pues lo que busca uno cuando busca este tipo de modelos. Francis, que nos quedamos ya sin tiempo, que llegamos al final de este programa en el día de hoy, en este sábado, que lo habíamos comentado, así que, oye, pues Marca Coches que cierra por hoy, por este sábado. Francis... Sí. Y mucho cuidado con la nieve, por supuesto, y estar muy pendientes de los partes meteorológicos en nuestras zonas. Que siempre lo decimos, pero que antes de viajar, por favor, echadle un ojo al tiempo el día antes para tener todo en previsión y tenerlo todo preparado. Que no cuesta absolutamente nada. Son 2 minutos y además podemos tener la tranquilidad de viajar y de llegar al 100% seguros. Francis, que nosotros, mira, llegamos al final ya. Un fuerte abrazo, que hablamos el próximo sábado, como siempre, y donde siempre, que aquí nos escuchamos en Marca Coches, que estaremos aquí, lógicamente, el próximo sábado en Radio Marca, Marca Coches, de 8 a 9 de la mañana. ¡Chao! There's something going on today, but I say nothing.